Capítulo 11. El rencor de la vida anterior. Hoy es el último día antes de la llegada del juicio final. En apenas un mes el tiempo ha pasado volando. Si no ocurre nada inesperado, el virus explotará por completo mañana al mediodía, convirtiendo aproximadamente al 80% de la población mundial en zombies. Va en contra del conocimiento científico y, al mismo tiempo, el brote sincronizado del virus es increíblemente inquietante. El virus parece haber sido coordinado. Estalló simultáneamente y se convirtió en innumerables humanos en cadáveres andantes y animales en terroríficos mutantes. Debido a lo arrepentido del brote del virus, el orden de la sociedad humana se sumerge instantáneamente en el caos y colapsa gradualmente. Todo sucedió demasiado rápido, casi sin previo aviso. El virus parece inteligente y lanza un ataque repentino contra la humanidad. Además, esto es solo el comienzo. Aquellos que tienen anticuerpos naturales no se convertirán inmediatamente en zombies. Sin embargo, aún pueden infectarse por mordeduras o rasguños de zombies, lo que lleva a un aumento exponencial en el número de zombies en un corto periodo. Aunque David sabe que todo esto está por suceder, no tiene intención de avisar a nadie. Después de haber vagado por el apocalipsis durante años, se ha desilusionado demasiado de la naturaleza humana. Incluso si revela todo lo que sabe, nadie le creería y eso solo traería problemas innecesarios. A pesar de ser un superviviente, David no se ve a sí mismo como un salvador ni nada por el estilo. Sabe muy bien que este inexplicable sentido de responsabilidad solo le perjudicaría. Mañana es el día del juicio final, pero David sigue con su rutina matutina como si fuera cualquier otro día. Fríe 2 huevos, un trozo grande de carne, le espolvorea un poco de sal y pimienta y saca un cartón de leche del espacio de almacenamiento. Se sirve un abundante desayuno. Al disfrutar de la deliciosa comida, David no siente nerviosismo ni inquietud por la crisis inminente. Se concentra en saborear su comida y sus ojos no muestran signos de preocupación. Como alguien que ha muerto una vez, David ahora puede mantener la calma incluso cuando se enfrenta a un desastre inminente. Durante este tiempo, ha ido mejorando su lista de reservas todos los días. Después de comprar una gran cantidad de alimentos, gradualmente ha ido adquiriendo suministros adicionales como combustible, generadores, medicinas y ropa. Después de terminar de desayunar, David revisa su teléfono pero no recibe el mensaje esperado en su bandeja de entrada. ¿No pudiste encontrar? ¡Qué pena! Hace algún tiempo, David pidió a algunos investigadores privados que lo ayudaran a encontrar a alguien. La frase investigador privado suena elegante, pero la mayor parte de su trabajo consiste en investigar relaciones extramatrimoniales o capturar pruebas de infidelidad a través de fotografías. Por tanto, sus honorarios no son desorbitados y varias millas de dólares son suficientes para contratar uno. Los investigadores privados que David contrató operan en las zonas grises de la ley. Para satisfacer las solicitudes de sus clientes, a veces emplean métodos cuestionables, lo que hace que sus honorarios sean más elevados. Para encontrar a esa persona con éxito, David contrató a varios investigadores privados. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de ellos ha proporcionado comentarios sobre su progreso. No es ninguna sorpresa. Con solo un nombre y características físicas vagas, tratar de encontrar a alguien en la vasta ciudad de SJ es como buscar una aguja en un pajar. Al principio, David no tenía grandes esperanzas, solo estaba intentándolo. La persona que busca se llama Adolf, un enemigo de la vida anterior de David. En su vida anterior, David, con su fuerza e influencia decentes entre la gente común, formó un pequeño equipo. Bajo el liderazgo de David, el equipo trabajó en conjunto, cada uno con sus propias responsabilidades, y vivió una vida relativamente buena en Asye City. Sin embargo, un día, la gente de David se enfrentó a Adolf, que pasaba por su campamento. Creo que deberías echarle un vistazo. La razón fue que a Adolf le gustó una chica del equipo de David y quiso llevársela. La chica, por supuesto, se negó a ir, pero Adolf, en un ataque de ira, optó por atacar directamente. Aunque Adolf era una persona común y corriente, tenía consigo un aterrador perro mutado que poseía habilidades basadas en el fuego y una fuerza formidable. Los miembros del equipo de David eran todos gente común, por lo que el resultado era predecible ante un perro tan mutado. El equipo que David había construido minuciosamente quedó completamente aniquilado. Cuando David y Arnold regresaron al campamento después de reunir suministros afuera, descubrieron que todo se había convertido en cenizas. Fue gracias a los supervivientes que se encontraban cerca del campamento que David se enteró de la historia completa. Este incidente afectó enormemente a David. NVEUROLSS1N fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Desde entonces, comencé a comprender que la gente corriente era como hierba insignificante en este mundo apocalíptico.
Un grupo de personas siendo aniquiladas por un perro, sin capacidad de resistir, tenía un toque de ironía. Esta era la enorme brecha entre la gente común, las bestias mutadas y los usuarios de habilidades, como un abismo insuperable. De hecho, las bestias feroces de alto nivel entre las criaturas mutadas no eran inferiores a los poderosos usuarios de habilidades entre los humanos. En cuanto a la gente común como David, no tenían calificaciones para ser comparados con ellos. Más tarde, David se enteró de que el apodo de Adolf era Rey Perro. El propio Adolf era una persona común y corriente completamente impotente, pero ese perro mutado le era ferozmente leal. Entonces Adolf confió en el perro para establecer su propio poder en Ashe Seri. Después del apocalipsis, algunas organizaciones que estudiaban habilidades y criaturas mutadas clasificaron a los individuos según sus habilidades. Sorprendentemente, esta persona común, Adolf, confiando en el perro, superó a muchos otros y ocupó el primer lugar en la lista de poderosos usuarios de habilidades de Ashe Seri. En cierto sentido, se podría decir que un perro es mejor que un humano. Después de que mataron a los miembros del equipo de David, David se infiltró secretamente en la base de Adolf una vez y vio a Adolf en persona, anotando su apariencia. Pero David nunca tuvo la oportunidad de vengarse después. Después de renacer, David ciertamente no tenía intención de dejar a Adolf libre de culpa. Sin embargo, desafortunadamente, solo sabía el nombre y la apariencia de Adolf y que era de Ashe Seri, no tenía otra información. Hoy es el último día antes de la llegada del juicio final, lo que hace que David se sienta un poco arrepentido. Sin embargo, no está particularmente preocupado porque, basándose en la trayectoria de su vida anterior, eventualmente volvería a encontrarse con Adolf. Tarde o temprano resolverá este rencor. Después del desayuno, David empieza a hacer ejercicio. En el apocalipsis, tener un físico fuerte es más importante que cualquier otra cosa. En su vida anterior, David mantuvo una rutina de ejercicio regular, razón por la cual era más fuerte que la mayoría de la gente común. Incluso después de tomar pociones genéticas, David no abandonó este hábito. Mientras David hace ejercicio, de repente suena su teléfono. David levanta el teléfono y ve que es una llamada del investigador privado. Su corazón se agita y responde al llamado. Señor David, encontré a la persona que está buscando. ¿Está disponible ahora? La boca de David se curva ligeramente al escuchar esto. Estaré ahí. Capítulo 2. El detective privado Adrián. En la cafetería, David está sentado frente a un hombre de traje. Este hombre es uno de los detectives privados contratados por David, llamado Adrián. Adrián usa anteojos y es alto y delgado, y presenta un comportamiento educado y gentil. Le entrega una tableta a David. Señor David, confirme si esta es la persona que está buscando, dice Adrián. David mira la foto de un hombre calvo y de rostro áspero e inmediatamente lo reconoce como la persona que estaba buscando. David asiente con satisfacción. Sí, es él. Nunca olvidará el rostro de Adolf por muchos años que pasen. Adrián da un suspiro de alivio ante la confirmación de David, sabiendo que este caso ha sido cerrado, y continúa, Adolf es un nuevo rico. Hace unos años hizo una fortuna en la minería del carbón y ahora trabaja en la protección contra incendios. Actualmente no está casado y no tiene hijos, pero tiene varias amantes. Adrián le entrega una carpeta a David. Su información detallada está aquí. En cuanto al perro por el que preguntaste, escuché que Adolf trajo ayer un híbrido de lobo de fuera de la ciudad, pero no estoy seguro de si es el mismo perro que mencionaste. David le había confiado esta tarea a Adrián hace medio mes, mientras que el perro de Adolf fue traído ayer, por lo que la información parece un poco discordante. David saca su teléfono y busca cómo es un híbrido de lobo y, de hecho, se parece exactamente al perro que recuerda que tenía Adolf. David ahora tiene una comprensión clara, toma la carpeta y le paga personalmente el importe restante a Adrián. Adrián, al recibir el dinero, sonríe y extiende la mano. Señor David, ha sido un placer trabajar con usted. Sin embargo, David no le estrecha la mano y le dice, espera, necesito un favor más de tu parte. Anuncios de Pub Future. Después de que David presenta su solicitud, Adrián parece vacilante. Señor David, este es un asunto arriesgado. Adolf tiene una influencia considerable en Ashe Seri, y ayudarlo a adquirir esta información conlleva sus propios riesgos. Sin desperdiciar palabras, David dice directamente, 50.000. Adrián inmediatamente se alegra. Trato. Puede que 50.000 no parezca mucho, pero para Adrián, que pasa sus días investigando aventuras extramatrimoniales, es un ingreso sustancial. Luego, Adrián se levanta y hace varias llamadas telefónicas afuera de la cafetería. David sigue siendo paciente, esperando. Unos minutos más tarde, Adrián regresa.
Señor David, Adolf está a punto de dirigirse a una gasolinera en el norte de la ciudad. Aún deberíamos poder alcanzarnos si nos vamos ahora. David se levanta y dice, vamos, cerca de una gasolina en la zona norte de la ciudad, el coche de Adrián aparca en un espacio vacío. David se sienta en el asiento del pasajero, esperando con Adrián, cuando Adrián ve un Land Rover Range Rover con matrícula GJ314 entrando a la gasolina, inmediatamente arranca el coche y lo sigue. Ese es el coche de Adolf, explica Adrián. La gasolina está repleta de vehículos y el coche de Adolf hace cola en la entrada. El coche de Adrián se detiene detrás del coche de Adolf. Espérame en el auto, dice Adrián mientras abre la puerta. Sostiene una taza de cola en su mano derecha y finge estar haciendo una llamada telefónica con su mano izquierda. Hola. Habla más alto, no puedo oírte. La señal aquí es mala. Adrián da unos pasos hacia adelante, aparentemente buscando una mejor señal. Justo cuando se acerca al vehículo de Adolf, de repente resbala y tropieza, cayendo cerca del coche de Adolf. Creo que deberías echarle un vistazo. La cola de Adrián lo salpica cuando la ventana del auto de Adolf está abierta. La caída de Adrián es tan natural y elegante que parece completamente genuina, sin ningún rastro de actuación. Su actuación eclipsa fácilmente a la de los actores jóvenes. Oh, lo siento hermano, fue un accidente. Adrián rápidamente se disculpa con Adolf dentro del auto. Que se joda tu madre. Adolf, con cola por toda la cara, abre la puerta del auto y agarra a Adrián por el cuello. Mocoso de 4 ojos, estás pidiendo la muerte. NVLB-M, un refugio para ratones de biblioteca y soñadores. Adrián pone cara de tristeza. Lo siento mucho, hermano mayor. Fue un error genuino. Déjame limpiarlo por ti. Adolf abofetea a Adrián y le arranca las gafas. Olvídate de limpiarte, lárgate de aquí. Adolf se quita la chaqueta y regresa a su auto, murmurando, qué mala suerte. Encontrarte con un perdedor como tú. Si no fuera por la vigilancia que hay aquí, te daría una lección. Adrián toma sus gafas y regresa al auto, cubriendo la cara abatida. De vuelta en el auto, Adrián se frota la cara y murmura, maldita sea, este bastardo es tan arrogante. Si fuera en otro momento, lo extorsionaría. Saca su teléfono y lo comprueba. Señor David, ya está hecho. Coloqué un rastreador en su automóvil. Ahora puede rastrear su ubicación en tiempo real en su teléfono. David mira la marca roja en el rostro de Adrián y la encuentra algo divertido. Probablemente Adrián no esperaba que lo abofetearan así. ¿Quién hubiera imaginado que Adolf podría ser tan agresivo? Gracias por su arduo trabajo. Agregaré otros 10,000, dice David. Adrián inmediatamente se siente mucho mejor al escuchar estas palabras. Señor David, es usted realmente generoso. Aunque Adrián siente curiosidad por saber por qué David quiere rastrear el auto de Adolf, no pregunta más. Las personas en su línea de trabajo hacen su trabajo y toman el dinero, sin nunca medir las narices donde no les corresponden. En ese momento Adolf entra en la gasolina, llena el depósito y, tal vez de mal humor, tira el dinero por la ventanilla mientras paga y se marcha a toda velocidad. La empleada de la gasolina mira fijamente el dinero tirado en el suelo, momentáneamente congelado, con la mano extendida suspendida en el aire. Después de dudar un momento, se agacha y recoge el dinero uno por uno. Cuando se levanta, sus ojos están ligeramente enrojecidos y las lágrimas brotan. Se da vuelta para secarse las lágrimas y continúa atendiendo al siguiente cliente. Adrián en el auto niega con la cabeza. TSK, este tipo es una verdadera bestia. David asiente con la cabeza. En efecto. El comportamiento arrogante y dominante de Adolf es como en el mundo anterior. En todo caso, ha empeorado aún más después de perder las restricciones de la ley en el Apocalipsis. Según la gente de la base de Adolf, este despiadado Adolf trata a los demás como menos que humanos y utiliza a su perro para intimidar y dominar a otros, tanto hombres como mujeres. En su base, es como un señor feudal. Cualquiera que esté por debajo de él y se atreva a ofenderlo aunque sea ligeramente corre el riesgo de ser descuartizado y dárselo de comer al perro. Después de despedirse de Adrián, David regresa a casa. Revisa su teléfono y ve que Adolf parece dirigirse a su propia empresa. El motivo para rastrear su automóvil es porque Adolf posee varias propiedades en Asche City. El tiempo se acaba y, para evitar complicaciones David planea eliminar a Adolf esta noche. Mañana es el día en que llega el apocalipsis y Asche City se sumirá en el caos, lo que dificultará la búsqueda de Adolf. Lo que realmente preocupa a David es ese perro mutante tipo fuego. Capítulo 13. La comunidad Minyo en la ciudad de SJ. Otros confiaron en su estatus y poder.
pero Adolf confía en el poder de su perro. Aunque el perro mutado de la especie del fuego no se ve muy diferente de un perro lobo normal, su fuerza aterradora ha dejado una profunda impresión en quienes lo han visto. Algunas personas le han dado a este perro mutado un nombre grandioso, Ejon. Si David recuerda correctamente, se espera que el brote del virus ocurra mañana alrededor de las 9 de la mañana. En ese momento, el mundo entero se verá sumergido en este enorme desastre. Dado que Adolf logró sobrevivir a esta catástrofe con el perro mutado, significa que debe estar junto al perro esta noche. La mutación del perro probablemente se produjo poco antes de que llegara el fin del mundo. David pasa su tiempo navegando por internet mientras observa los movimientos de Adolf en su teléfono. El vehículo de Adolf ha estado circulando por toda la ciudad de SJ casi todo el día, lo que indica que está bastante ocupado con su negocio. Alrededor de las 20 horas, el coche de Adolf se detiene cerca de un bar y permanece parado. No es hasta las 10 de la noche que el coche de Adolf finalmente sale del bar y entra en una comunidad de villas llamada SJ Mingyue. La mayoría de las personas que viven allí son figuras influyentes en Asye Seri, NVLB-N, un refugio para ratones de biblioteca y soñadores. David abre la información que le envió a Adrián en su computadora. Efectivamente, la información muestra que esta villa es una de las muchas residencias de Adolf. Parece que se quedará aquí esta noche. Después de determinar la ubicación del objetivo, David apaga su computadora y se va inmediatamente. Para un taxi y rápidamente llega a la comunidad SJ Mingyue. Al ser una comunidad de villas, se encuentra alejada del centro de la ciudad. El ambiente aquí es muy tranquilo y hay muy pocos peatones en la calle fuera de la comunidad. David camina directamente hacia la entrada principal de la comunidad y nota que las personas que entran y salen de la comunidad utilizan reconocimiento facial o tarjetas de acceso. Junto a la garita de seguridad de la entrada, un guardia de seguridad alto vigila de cerca a quienes entran y salen. Parece que la seguridad es más estricta en los lugares donde vive gente rica. Para evitar problemas innecesarios, David planea ver si puede pasar desapercibido primero. Si eso no funciona, se le ocurrirá otro plan, entonces sigue a un residente de la comunidad y espera a que pase su tarjeta. David tiene la intención de colarse detrás de él. Inesperadamente, el guardia de seguridad de la entrada lo detiene. El guardia de seguridad parece encontrar a David algo desconocido. Duda un momento, saluda a David y dice respetuosamente, «Señor, pase su tarjeta para ingresar a la comunidad». David piensa para sí mismo que la seguridad en esta comunidad de alto nivel es realmente dedicada, pero mantiene la calma y responde casualmente, «Estoy aquí para visitar a mi amigo y no tengo tarjeta». El guardia de seguridad pregunta, «¿Puedo saber el nombre de su amigo y en qué edificio vive?». David responde naturalmente, «Adolf, a 105». Los últimos 4 dígitos de su número de teléfono son 3255. Adrián le proporcionó a David toda la información que David tiene profundamente arraigada en su mente. Desde que se mejoró con las drogas genéticas, su memoria ha mejorado enormemente. Puede recordar casi instantáneamente cualquier información importante. Creo que deberías echarle un vistazo. El guardia de seguridad recuperará un registro del stand y verificará que la información proporcionada por David sea precisa. Muy bien, señor, regístrese aquí, dice el guardia. David toma un bolígrafo y rápidamente escribe un nombre aleatorio y un número de identificación en el papel. Después de completar el registro, el guardia de seguridad le abre la puerta a David. Por favor continúe, señor. David le sonríe y asiente, ingresando con éxito a la comunidad Mingyue de Asye Seri. Parece que la seguridad en esta comunidad es promedio. Aunque las villas aquí valen decenas de millones y los residentes son ricos e influyentes, las medidas de seguridad son solo un poco más estrictas que en los barrios normales. Si el guardia de seguridad hubiera llamado a Adolf para verificar, David podría haber quedado expuesto. Sin embargo, David no está particularmente preocupado por esa situación. Tiene una forma de entrar en esta comunidad, simplemente no quiere provocar problemas innecesarios en este momento. Después de ingresar a la comunidad, David localiza con éxito la villa de Adolf siguiendo la información proporcionada por Adrián. Es una villa independiente de 3 pisos. Las villas de esta comunidad están muy espaciadas, por lo que los vecinos no tienen que preocuparse por molestarse entre sí. Además, hay un círculo de árboles que rodean las villas, lo que proporciona cierto aislamiento acústico. Esto resulta conveniente para las próximas acciones de David. La villa de Adolf está rodeada por una valla de hierro con púas antirrobo. David dobla las piernas y salta sin esfuerzo la valla de casi 2 metros de altura, aterrizando firmemente en el suelo. Baja el paso y se acerca lentamente a la villa.
Dentro de la villa, señor Egastes, ¿la pasó bien hoy? Ya llegué a casa. Oh, es demasiado educado. Es mi deber. En el dormitorio del segundo piso de la villa, Adolf, de tez sonrosada, sostiene su teléfono y habla con entusiasmo por teléfono. Muy bien, señor Egastes, descanse temprano. No lo molestaré más. El rostro de Adolf brilla de alegría, pero en el momento en que cuelga el teléfono, la alegría en su rostro se congela instantáneamente. Una sensación escalofriante descansa sobre su hombro, firmemente presionada contra su cuello. Adolf puede verlo claramente con su visión periférica, es un segmento de hoja negra. Aunque la hoja es negra, parece excepcionalmente afilada. Adolf recuperó la sobriedad al instante, sintiéndose como si estuviera en una caverna helada. Levante lentamente las manos, sin atreverse a hacer movimientos innecesarios. Hermano, hablemos las cosas. Adolf no puede entender quién es esta persona y cómo se infiltraron silenciosamente en su casa, apuntándole con un cuchillo al cuello. ¿Quién lo envió? Como la otra persona permanece en silencio, Adolf no se atreve a darse la vuelta. Continúa, hermano, si quieres algo, pídelo directamente y estará de acuerdo. Aunque Adolf intenta parecer sereno, su cuerpo comienza a temblar involuntariamente. Su rostro extremadamente pálido y las gotas de sudor en su frente delatan el miedo en su corazón. Finalmente, David habla. ¿Dónde está el perro lobo? Adolf está algo sorprendido por la voz de David, no esperaba que sonara tan joven. Pero las palabras de David lo dejan desconcertado. ¿Perro lobo? ¿Por qué alguien irrumpiría en su casa en mitad de la noche con un cuchillo como perro? Además, ¿cómo sabe esta persona que recientemente adquirió un perro lobo? Sin embargo, la vida de Adolf está actualmente en manos de la otra persona y no se atreve a hacer demasiadas preguntas. Rápidamente dice, el perro está en el sótano de la planta baja. Si quieres, te lo puedo dar. David asiente con satisfacción, su suposición era correcta. De hecho, el perro mutado está aquí. Capítulo 14. Un cachorro pequeño llévame al sótano. La espada de David se deslizó ligeramente de la mano de Adolf. El teléfono que Adolf tenía en la mano estaba partido por la mitad como un bloque de tofu. Adolf se estremeció, le temblaba la mano y la mitad cortada del teléfono cayó al suelo. Sus pupilas se dilataron instantáneamente, sintiendo una sensación escalofriante en su corazón. ¡Qué hoja tan afilada! Si ese corte aterrizaba en su cuello. Adolf no se atrevió a pensar más, y cualquier idea de intentar arrebatar el cuchillo desapareció instantáneamente. Obedientemente condujo a David hacia el sótano. Aunque Adolf no entendía por qué David estaba buscando a ese perro híbrido de lobo, tenía que hacer todo lo que David le dijera para salvar su vida. David sostuvo el cuchillo contra la espalda de Adolf y lo siguió hasta el sótano de la villa. Adolf había convertido el sótano en una bodega. Los estantes estaban llenos de varios vinos caros. Cuando los dos entraron al sótano, David escuchó el ladrido de un pequeño cachorro. Pareció perturbado por sus pasos y comenzó a gemir. David inmediatamente vio una jaula para perros en un rincón del sótano. La jaula estaba fuera de lugar en comparación con la lujosa decoración que la rodeaba y parecía sucia y desordenada. David pasó por alto a Adolf y se acercó a la jaula del perro. Dentro de la jaula había un cachorro sin abrir. Este pequeño cachorro no se diferenciaba del cachorro de un perro rural, bajo y regordete, con una apariencia redonda y linda. Su pelaje tenía una mezcla de colores amarillo y negro. El cachorro tenía una estructura ósea robusta, con patas y cuerpos redondos, lo que le daba un aspecto adorable. Sin embargo, el ambiente en la jaula era terrible, con la alfombra cubierta de excrementos y orina. El cachorro solo podía acurrucarse en un rincón relativamente limpio. Era evidente que a Adolf no le importaba mucho este perro. Anuncios de Pub Future: si este perro no fuera básicamente fuerte, Adolf lo habría dejado morir. Si ese fuera el caso, no habría un rey perro en Ashe Serie. ¡Guau! ¡Guau! Al sentir la presencia de extraños, el pequeño cachorro ladró nerviosamente. Adolf vio a David en cuclillas junto a la jaula del perro, de espaldas a él, y sintió la necesidad de hacer un movimiento. Hermano, le compré este cachorro a un amigo en una granja de cría. Dijeron que es un cruce con un lobo y me costó decenas de millas. Si te gusta, puedes llevártelo. Mientras hablaba, la mirada de Adolf recorrió el lugar, comprobando si había armas convenientes cerca. En ese momento, David de repente se levantó y puso su mano en el mango del cuchillo. Adolf inmediatamente sintió que algo andaba mal. Rápidamente extendió la mano y agarró una botella de vino tinto de un estante cercano, con la intención de aplastarla en la nuca de David. Pero al momento siguiente, todo lo que vio fue un destello de una espada negra.
La espada era increíblemente rápida, haciendo que los movimientos de Adolf pareciera una cámara lenta. Una luz fría brilló y Adolf de repente sintió que su perspectiva giraba. En el último segundo de su vida, dio su cuerpo decapitado. La cabeza de Adolf rodó hasta el suelo, su rostro todavía congelado en una expresión de miedo. Su cuerpo se desplomó en el suelo y la sangre se esparció gradualmente por el suelo. El olor a sangre llenó el aire, pareciendo también asustar al pequeño cachorro, que seguía gimiendo de miedo. Saliste bien librado. Después de decapitar a Adolf, David recuperó el cuchillo de combate de aleación y lo guardó en su espacio de almacenamiento. En su vida anterior, Adolf había destruido el equipo que David había construido minuciosamente, por lo que su rápida muerte podría considerarse un favor. Sin embargo, a David le preocupaba que cualquier movimiento innecesario pudiera generar problemas no deseados. Después de este ataque, el psíquico que alguna vez fue el más poderoso de Ashe Seri ya no existirá. La sensación de cambiar el futuro le resulta maravillosa a David. En la vida anterior, Adolf era una figura prominente en Ashe Seri, y ahora David lo derribó de un solo golpe. David caminó hacia el costado de la jaula del perro y la abrió, sacando al cachorrito sucio del interior. Junto a la jaula había un biberón y una bolsa grande de leche de cordero en polvo importada sin abrir, presumiblemente para alimentar al cachorro. David se guardó la botella en el bolsillo con indiferencia y guardó la leche de cordero en polvo en su espacio de almacenamiento. Creo que deberías echarle un vistazo. Obtuviste una bolsa de leche de cordero en polvo. La probabilidad de golpe crítico aumentó 100.000 veces. Felicitaciones, obtuve 100.000 bolsas de leche de cordero en polvo. La leche de cordero en polvo se convirtió instantáneamente en 100.000 bolsas, pero a David no le importó, ya que la gente también puede beber la leche en polvo, por lo que no sería una pérdida de espacio. Cuando David sostuvo al cachorro, este se debatió vigorosamente en sus manos. David lo calmó suavemente con su mano y el cachorro poco a poco se fue tranquilizando. David lo llevó arriba, encontró una toalla empapada en agua tibia y limpió al cachorro. Luego mezcló una botella de leche de cordero en polvo con agua tibia. Cuando la temperatura era la adecuada, David acercó la tetina del biberón a la boca del cachorro. El cachorro, que aún tenía los ojos cerrados, se emocionó tan pronto como olió la fragancia de la leche. Se pegó al pezón y empezó a succionarlo vigorosamente. Parecía realmente hambriento, al mirar al lindo y redondo perro callejero en sus brazos. David no podía imaginar que este fuera el perro mutado conocido como Elrond que dominó en el apocalipsis. Afortunadamente, el cachorro parecía haber nacido no hacía mucho y no había formado ningún vínculo con Adolf. Si fuera un perro adulto y ya hubiera desarrollado un vínculo emocional con Adolf, David tendría que reconsiderar qué hacer con él. N0V3LTR0B fue el anfitrión original para la publicación de este capítulo en N0V3LB1N. Aunque este perro acabó con el equipo de David en la vida anterior, no le guardaba rencor. Los perros eran meras herramientas y para los perros no existía el concepto de bien o mal. Solo sabían obedecer las órdenes de su amo. Y eso era precisamente lo que David valoraba. En comparación con los humanos con pensamientos diversos, los perros nunca traicionarían a su amo. Una vez que este perro híbrido de lobo mutara con éxito, podría convertirse en el compañero más confiable de David, mejor que cualquier compañero de equipo. Después de terminar la leche, el cachorro inesperadamente quedó dormido plácidamente en los brazos de David. Era evidente que con la ayuda de la leche, había abandonado por completo cualquier cautela hacia David y no tenía más defensas. David se sentó mientras sostenía al cachorro, preparándose para irse. Antes de irse, David también guardó en su trastero todos los vinos finos y caros del sótano de Adolf. Adolf era verdaderamente un hombre rico y coleccionaba vinos raros y añejos que no se podían encontrar en el mercado. Después de encargarse de todo, David salió de la villa de Adolf con el cachorro en brazos. Al salir de la entrada del área residencial Ashe Menwa, el guardia de seguridad pareció reconocer a David y lo saludó respetuosamente. El guardia de seguridad miró con curiosidad al cachorro en brazos de David, pero no preguntó más. David mantuvo la calma, sonriendo, apuntando con la cabeza al guardia de seguridad y luego abandonó el lugar. Capítulo 15. Conoce a Sal y otra vez David no tocó la mansión de Adolf. Hoy es el último día antes de que llegue el día del juicio final, e incluso si el cuerpo de Adolf es descubierto mañana por la mañana, no importa. De regreso a casa, el cachorrito todavía duerme profundamente. David prepara una cama para el cachorro con ropa vieja y la coloca dentro. Últimamente todavía hace calor, por lo que no le preocupa que el cachorro pase frío. Vamos a ponerte un nombre, dice David mientras mira al cachorro de pelaje amarillo y negro, sintiéndose un poco inseguro.
Sin embargo, después de observar un rato, note que el cachorro tiene más pelaje negro. Entonces te llamaré Xiaowei, pequeño negro. El cachorro dormido no se da cuenta de que su nombre se ha decidido casualmente y continúa durmiendo tranquilamente. David comprueba la hora y ya es pasada la medianoche. Yo también debería dormir un poco. Hay muchas cosas que hacer mañana. David mira el panel del sistema, tarea, reserva del juicio final. El día del juicio final es inminente, reúna tantos recursos utilizables como sea posible en el espacio de almacenamiento preparado. Durante esta tarea, todos los recursos que almacene recibirán un golpe crítico X100,000. Tiempo restante de la tarea, 3 días, 9 horas, 14 minutos. El sistema proporciona una hora precisa. Una vez deducidos los 3 días extra concedidos anteriormente como recompensa, todavía quedan 9 horas hasta que estalle el fin del mundo. Esto significa que el brote del virus probablemente se producirá mañana alrededor de las 9 de la mañana, quizás porque ya lo experimentó en su vida anterior. David no se siente nervioso. Se acuesta en su cama y rápidamente cae en un sueño profundo, sintiéndose muy tranquilo. El día siguiente. Antes de que suene el despertador a las 8 de la mañana, David abre los ojos un minuto antes. Saca su teléfono, que aún no ha comenzado a sonar, y apaga la alarma de antemano. Después de levantarse y refrescarse, David vuelve a darle leche a Xiaowei y luego sale rápidamente de la casa. David vuelve a tomar un taxi hasta el supermercado Love Home. Debido a la limitación de fondos anterior, David no acumuló una gran cantidad de suministros. Pero ahora, con la recompensa de un golpe crítico X100,000 extendido durante 3 días, debes recolectar tantos recursos como sea posible durante este tiempo. Love Home Supermarket es el primer lugar que elige David. Después del brote del virus, los productos del supermercado quedarán sin dueño. Hoy es fin de semana y el supermercado está lleno de gente. Esto también significa que habrá más personas que se convertirán en zombies más adelante, por lo que, estrictamente hablando, este lugar no es seguro. Sin embargo, David sabe que el poder de combate de los zombies en la etapa inicial del brote del virus no es particularmente fuerte. Además, en este momento tiene bastante confianza en sus propias habilidades de combate, incluso las habilidades del nivel del despertar no son necesariamente sus oponentes en este momento. Además, al tener años de conocimiento sobre los zombies, a David no le preocupa meterse en problemas. Los zombies comunes y corrientes no representan una amenaza significativa para él. Una vez dentro del supermercado, David deambula sin rumbo como un cliente normal y corriente. Algunos empleados del supermercado reconocen a David y susurran entre ellos. Mira, ¿no ese es el tipo que compró muchas cosas la última vez? ¿Es el quien creyó en los rumores del fin del mundo? Es un joven apuesto, pero es una lástima que su cerebro no funciona correctamente. Aunque hablan en voz baja, la audición de David ha mejorado y escucha su conversación con claridad. Sacude la cabeza, sin importarle la atención que está recibiendo. L1 Telagón fue testigo de la primera publicación de este capítulo sobre NV-EURO-LB1N. Mientras David deambulaba sin rumbo fijo, una agradable voz femenina de repente sonó detrás de él. David, qué casualidad volver a encontrarte contigo. David giró para mirar y vio a Sally, su hermosa vecina. Qué coincidencia, afirma David sin expresión alguna. Creo que deberías echarle un vistazo. De hecho, Sally había notado que David deambulando por el supermercado hacía mucho tiempo. Después de pensarlo mucho, decidió acercarse a él y entablar conversación. Siempre se sintió en deuda con David y no podía librarse de la culpa a menos que resolviera el asunto. Sally, vestida con ropa informal holgada y maquillaje ligero, exudaba un encanto informal y perezoso. David notó que varios hombres que pasaban le lanzaban miradas envidiosas. Obviamente, una belleza como Sally llamaría la atención donde quiera que fuera. Pero David no sintió nada especial al respecto. A sus ojos, Sally no era diferente de las demás personas en el supermercado. Todos eran personas al borde de la muerte. Este supermercado tenía solo una salida, y con una gran cantidad de personas adentro, probablemente solo unos pocos sobrevivirían después del brote del virus. David no tenía intención de salvar a nadie, ni trataría a Sally de manera diferente por su belleza. En la vida anterior, muchas habilidades poderosas en el apocalipsis tendrían un grupo de mujeres jóvenes y hermosas a su servicio. Era algo normal en el apocalipsis, donde las mujeres hermosas obtenían fácilmente recursos para los fuertes. Sin embargo, David tenía poco interés en esas cosas. Despreciaba a los hombres controlados por sus deseos. Los hombres necesitaban autodisciplina y superación personal. David,
No he tenido la oportunidad de agradecerte la última vez. ¿Qué tal si te invitamos a almorzar más tarde si estás disponible? Sally inició la invitación a David. No es necesario, tengo otras cosas que hacer. David se negó rotundamente, su tono era algo frío. Sally quedó atónita. Era la primera vez en su vida que tomó la iniciativa de invitar a un hombre a comer con ella. Incluso cuando hablaba de negocios, nunca había caído tan bajo. Bendecida por los recursos de su familia, siempre había otros que le rogaban. Nunca esperó que su primera invitación a cenar con un hombre fuera rechazada así. Si no hay nada más, me iré. David no se molestó con ella y tenía la intención de confirmar la ubicación del almacén del supermercado. Tú. Sally se atragantó, sin saber qué decir por un momento, mientras observaba a David darse cuenta de la vuelta y marcharse. Sally sintió una compleja mezcla de emociones. HMPH, qué hombre más tacaño. Olvídalo. Sally pensó que había ofendido a David antes, lo que provocó su reacción, pero al reflexionar, sintió que estaba equivocada. Suspiro, es mi culpa. ¿Quién me pidió que lo viera como una mala persona en ese entonces? Después de dejar a Sally, David conversó con un empleado de supermercado al azar por unos momentos. El empleado confirmará la ubicación del área de almacenamiento del supermercado. Mientras charlaba con el empleado, de repente escuchó el grito de una mujer cerca de la entrada del supermercado. El sonido procedía de la entrada y muchas personas miraron con curiosidad, sin darse cuenta de lo que había sucedido. David miró su reloj. Ahora eran las 9:12 de la mañana. ¿Finalmente está sucediendo? Capítulo 16. Una mujer frenética en la entrada del supermercado. Sally quedó en shock, incapaz de creer la horrible escena que se desarrolló ante ella. A varios metros de ella, una mujer pequeña estaba dominando a un hombre alto, inmovilizándolo contra el suelo. A pesar de su pequeña estatura, la mujer exhibía una fuerza increíble, dejándola inmóvil al hombre. El hombre parecía desconcertado, inseguro de las intenciones de la mujer. La expresión de la mujer era feroz, parecida a una bestia sentada de sangre. Sus cuerdas vocales emitieron un gruñido silbante que no se parecía en nada a un humano normal. Al momento siguiente, la mujer hundió sus dientes en la cara del hombre, arrancando un gran trozo de carne. ¡Ayuda! ¡Sálvame! El hombre gritó de agonía, luchando desesperadamente por liberarse. Finalmente logró liberarse del agarre de la mujer. Sin embargo, ella inmediatamente se abalanzó sobre él nuevamente, mordiéndole localmente el cuello. La multitud se reunió alrededor, apiñada e incapaz de moverse. Al presenciar la espantosa escena, los transeúntes dejaron escapar gritos. Varios hombres se apresuraron hacia adelante en un intento de contener a la mujer frenética, lo que provocó el caos. Alguien llamó a la línea directa de emergencia, mientras que otros llamaron a una ambulancia. Anuncios de Pub Future. La mujer continuó su frenético asalto, mordiendo y desgarrando al hombre, dejando sus manos y rostro cubiertos de sangre y carne. Fueron necesarios varios hombres trabajando juntos para someterla. ¿Está drogada? Esto es una locura. Santo cielo, esto es aterrador. Llame a la policía. ¿Hay algún médico? Este tipo está sangrando mucho. Los espectadores entablaron discusiones acaloradas. En medio de la conmoción, Sally vislumbró al hombre gravemente herido. Su rostro palideció y su intuición le dijo que tenía que irse. Sin embargo, la multitud bloqueó la entrada del supermercado. De repente, Sally notó a un hombre de mediana edad a su lado que parecía estar angustiado. Estaba agarrándose el estómago y agachándose en el suelo, pareciendo extremadamente dolorido. Su cuerpo comenzó a convulsionarse incontrolablemente. La convulsión no duró mucho y cesó después de unos segundos. El hombre permaneció inmóvil en el suelo, con solo sus hombros moviéndose ligeramente. «Señor, ¿se encuentra bien?», Sally le preguntó con cautela. Cuando el hombre levantó la cabeza, Sally se sobresaltó. Los ojos inyectados en sangre llenaron sus cuencas y sus pupilas parecían haber desaparecido, dejando solo el blanco de sus ojos. Las venas se hincharon en su frente y su expresión era ferozmente salvaje, emitiendo un gruñido siseante de su boca. Fue entonces cuando Sally se dio cuenta de que este hombre de mediana edad se parecía exactamente a la chica enloquecida de antes. Desentraña lo desconocido, libera lo inimaginable, NVLBN. Rugido. Justo cuando Sally estaba congelada por el shock, el hombre de repente se levantó y se abalanzó hacia ella. Sally dejó escapar un grito e instintivamente lo empujó. Quizás debido a su posición inestable después de levantarse, el hombre tropezó y cayó. Aprovechando la oportunidad, Sally rápidamente retrocedió varios pasos. El hombre rápidamente se levantó de nuevo.
pero esta vez, Sally no era su objetivo. Se abalanzó sobre el hombre más cercano a su lado y le hundió los dientes. El hombre gritó de dolor y le dio un codazo frenético en la espalda al agresor, pero el hombre de mediana edad no mostró respuesta, como si no pudiera sentir dolor. Sally sintió que su cerebro estaba a punto de funcionar mal. Creo que deberías echarle un vistazo primero, la chica, y ahora este hombre. Ambos de repente se volvieron locos, perdiendo su racionalidad como zombies en una película. Pero no terminó ahí. Sally de repente notó que muchas personas a su alrededor comenzaron a presentar los mismos síntomas. Tenían expresiones de dolor, sus cuerpos convulsionaban incontrolablemente. Mientras tanto, la gente se dio cuenta de que el hombre que inicialmente fue mordido por la niña ahora también estaba sufriendo convulsiones. Unos segundos más tarde, el hombre también se levantó. Él, que estaba débil y tirado en el suelo hace un momento, ahora parecía una bestia poderosa y se abalanzó sobre la multitud. Entre la multitud, aquellos que mostraban síntomas anormales también se levantaban y se comportaban como animales salvajes, mordiendo a cualquiera que veían. La escena instantáneamente se volvió caótica. Hubo gritos y gritos por todas partes. Sally vio a un niño de unos 10 años siendo atacado por varios individuos frenéticos. Bajo sus vigorosos desgarros, el niño quedó despedazado. Sally presenció esta escena y sintió que se le revolvía el estómago, casi vomitando. El aire se llenó de un fuerte olor a sangre y todo el supermercado se convirtió en un lugar infernal en tan solo unos minutos. ¡Corre, son zombies! Las demás personas en el supermercado finalmente se dieron cuenta e innumerables personas comenzaron a correr hacia la salida, cada uno por su cuenta. Todos querían abandonar este lugar infernal lo antes posible. En medio de los empujones y empujones, muchas personas murieron pisoteadas o resultaron heridas, pero a la gente ya no les importó, solo querían escapar de aquí. Sin embargo, cuanto más se empujaban, más lento avanzaban hacia la salida del supermercado. Maldita sea, deja de empujar. Si empujas más, todos moriremos aquí. Hazte a un lado, apártate de mi camino. Ayuda, vienen detrás de nosotros. Mamá, mamá. Juramentos, gritos y llantos resonaron entre la multitud. Sally vio esta escena y de repente se dio cuenta de que era imposible escapar por la entrada principal del supermercado. Afortunadamente, ella estaba lejos de la multitud y temporalmente no era el objetivo de esos zombies. Se obligó a calmarse y se giró para correr hacia el interior del supermercado. Necesito encontrar un lugar donde esconderme. Sally tenía la costumbre de hacer ejercicio con regularidad y su condición física era decente. Ella evadió por poco a varios zombies que intentaron abalanzarse sobre ella. De repente, pareció pensar en algo. Oh, no, David todavía está dentro del supermercado. Definitivamente no sabe sobre la situación aquí. Sally corrió apresuradamente hacia el interior del supermercado y encontró a David en la sección de productos frescos. En ese momento, David sostenía un repollo en la mano, inspeccionándolo. Sally se acercó a él y agarró a David del brazo. David, ven rápido conmigo. David la miró con curiosidad. Sally explicó ansiosamente, hay, zombies afuera. ¿Conoces los rumores en línea recientemente, verdad? Realmente han aparecido zombies. David la miró asombrado. Por supuesto, los zombies no lo sorprendieron. Le parecía increíble que la primera reacción de esta mujer después de encontrarse con zombies fuera de regresar e informarle. Al ver la reacción de David, Sally pensó que él no le creía. No estoy bromeando. Realmente han aparecido zombies. La entrada está bloqueada y necesitamos encontrar un lugar para escondernos rápidamente. Intentó tirar de la mano de David y hacer que se acercara, pero descubrió que David no se movía. En ese momento, un miembro del personal del supermercado no muy lejos de ellos se desplomó en el suelo por el dolor y su cuerpo comenzó a convulsionar. El rostro de Sally palideció. Corre, David. Se está convirtiendo en un zombi. Sally estaba tan ansiosa que estuvo a punto de llorar. David dejó el repollo que tenía en la mano y sonriendo. Esta mujer era interesante. Incluso en un momento como este, ella no abandonó a David y trató de salvarse sola. David extendió su mano y un cuchillo de combate de aleación completamente negro apareció en su mano. Miró a Sally con indiferencia. Sígueme de cerca. Capítulo 17. Perder la cordura. Sally quedó atónita al ver la espada aparecer de repente en la mano de David. Hace apenas un momento, vio que David no tenía nada en la mano. En un instante, David pareció realizar un truco de magia y sacó una espada larga y negra de algún lugar.
Mientras tanto, el empleado que había estado retorciéndose en el suelo ahora había logrado levantarse, con evidentes signos de zombificación en su rostro. Al ver al zombi de bajo nivel frente a él, David sintió que regresaba una sensación familiar. Había tratado con zombis todos los días en su vida anterior durante el apocalipsis y se había acostumbrado a no ver zombis por un tiempo. Después de convocar la espada de aleación, David convocó su armadura. Al igual que innumerables veces antes, sacó la armadura de su espacio de almacenamiento y se la puso cuidadosamente. Sally ya estaba desconcertada por la aparición de la espada en la mano de David, y ahora de repente tenía un conjunto completo de armadura negra sobre él, bien envuelta. Sally estaba llena de sorpresa en sus ojos. Había pensado que David era simplemente un oficinista común y corriente, pero ahora no podía entender en absoluto al hombre que tenía delante. Con la armadura en su lugar, David se acercó al zombi, que era de bajo nivel. En esta etapa, los zombis eran los más débiles. Se movían relativamente lento, no tenían inteligencia y dependían únicamente de un comportamiento instintivo como los animales salvajes. Con la protección de la armadura, incluso si David se quedará quieto y los dejarán morder, no podrían atravesar sus defensas. Los zombis actuales aún no habían desarrollado dientes y colmillos afilados. El único aspecto notable de ellos era su fuerza, que superaba con creces la de los humanos comunes. Quizás debido a la liberación de restricciones corporales por parte del virus que parasita sus cerebros, estos zombis a menudo exhibían una fuerza varias veces mayor que la que tenían antes. Rugido. El zombi frente a David dejó escapar un rugido bajo y cargó hacia él. David levantó su espada y realizó un corte rápido. La espada de aleación, un producto del sistema, tenía una hoja afilada que cortaba sin esfuerzo el cuello del zombi. La cabeza del zombi cayó al suelo y su cuerpo se derrumbó. Destruir el sistema nervioso central era la única forma de matar a un zombi, y un disparo en la cabeza era el método más eficaz. Sin embargo, los cráneos humanos son relativamente duros y existe el riesgo de que las armas se atasquen, por lo que la decapitación también es una buena opción, ya que rápidamente deja al zombi incapacitado. Sin embargo, un zombi decapitado todavía puede morir durante aproximadamente un minuto. Solo asegúrate de que la cabeza cortada no te muerda. Después de matar al zombi, David siguió adelante con la espada en la mano. Actualmente se encontró en el área de productos frescos del supermercado, en el interior. El caos que ocurrió en la entrada del supermercado había atraído a la mayoría de la gente allí, por lo que no había muchos zombis donde él estaba. Después de dar unos pasos, David notó que Sally todavía estaba allí, aturdida. Él frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y sígueme. Sally salió de su trance y se sintió como si despertara de un sueño. Correcto. Hace apenas un momento, David mató sin esfuerzo a un zombi con su rápido golpe de espada. Aunque parecía fácil, sus movimientos eran increíblemente rápidos, mucho más allá de lo que una persona común y corriente podría lograr. Sally ni siquiera podía ver claramente sus acciones. Sally rápidamente se dio cuenta de que David era increíblemente poderoso y que seguirlo de cerca podría ser su única posibilidad de sobrevivir. Un hombre estaba agachado en el suelo con una mujer que convulsionaba violentamente y tenía el brazo cubierto de sangre debido a una reciente mordedura de zombi. El hombre, cubierto de manchas de sangre, sacó frenéticamente su teléfono, aparentemente intentando hacer una llamada. De repente, la mujer se sentó abruptamente y se abalanzó sobre el hombre que estaba a su lado. El hombre gritó de terror y dejó caer su teléfono al suelo. Cuando la mujer estaba a punto de morderle el cuello, el hombre usó su brazo para protegerse. Ella le mordió el brazo, arrancando un gran trozo de carne. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de NVEUROLSSNA. El hombre dejó escapar un grito de dolor. ¿Qué te pasa, cariño? Soy yo. El hombre no podía entender por qué su esposa, con quien había estado día y noche, de repente se había convertido en esta criatura horrible. Después de tragar la carne que tenía en la boca, la mujer volvió a abrir la boca, lista para morder al hombre. En ese momento, el destello de una espada pasó entre el cuello de la mujer. Creo que deberías echarle un vistazo. Un momento después, apareció un corte suave y limpio en el cuello de la mujer, del que brotó sangre. Su cabeza cayó en los brazos del hombre. Ah, tú, mataste a mi esposa. El hombre miró a David con los ojos inyectados en sangre. David lo miró como si fuera un idiota. ¿No ves que se convirtió en zombi? El hombre apretó los dientes, lleno de odio. Ella simplemente estaba enferma. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué? Devuélveme a mi esposa.
El hombre, que había perdido a su esposa, perdió la cordura por un momento y atacó a David. Pero a los ojos de David, los movimientos del hombre parecían en cámara lenta. Levantó su espada de guerra de aleación y la blandió, cortando al hombre por la mitad sin esfuerzo. Después de lidiar con el hombre frente a él, David agitó inexpresivamente su espada, arrojando las manchas de sangre. David. El rostro de Sally se puso pálido, su voz temblaba como un mosquito. Le temblaban levemente las piernas y las manos. Si bien Sally podía entender que David matara zombies, acababa de matar a una persona viva. Aunque Sally sabía que el hombre había sido mordido y eventualmente se convertiría en un zombie, como alguien que vive en una sociedad regida por el Estado de Derecho, le resultó difícil aceptar el acto de matar. Además, la expresión indiferente de David la asustó. Matar le parecía insignificante. Después de todo, Sally era una mujer corriente que vivía en tiempos de paz y nunca había presenciado una escena así. En ese momento, el sentimiento opresivo que le provocaba este hombre parecido a una máquina de matar no era mucho menor que el de los zombies. ¿Qué es? David miró a Sally con indiferencia. En ese instante en que Sally estaba a punto de hablar, David ya había tomado una decisión. Si ella tuviera alguna objeción, él no dudaría en dejarla atrás. Sally tragó saliva, sus ojos ligeramente enrojecidos y todo su cuerpo temblaba como un colador, mostrando claramente su inmenso miedo. Sin embargo, no estaba claro cuánto de su miedo provenía de los zombies. Sally bajó la cabeza, demasiado asustada para mirar a David a los ojos, y sacudió ligeramente la cabeza. No es nada. David irritando, aliviado de que ella fuera una mujer inteligente, ahorrándole el problema. No dijo nada y seguí caminando hacia la entrada del supermercado. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Capítulo 18. Viviendo el infierno. David llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en el supermercado, asegurándose de no perderse ningún zombie escondido en las esquinas. Sally lo siguió temblando de miedo y se dio cuenta de que al cabo de unos minutos casi no quedaban personas vivas en el supermercado. El hombre que encontraron antes parecía ser el último superviviente de todo el supermercado. A David no le sorprendió esto. Esa es la naturaleza aterradora del virus zombie, se propaga increíblemente rápido. Algunas estimaciones sugirieron que después de solo un mes del brote del virus, solo quedaba alrededor del 20% de la población mundial. Era una cifra exagerada y seguiría aumentando con el tiempo. David mató hábilmente a los zombies en el supermercado, cada golpe fue eficiente, preciso y mortal. No hubo movimientos llamativos, solo asesinatos simples y rápidos. Pronto, David y Sally llegaron a la esquina de la entrada del supermercado. Ambos podían oler el espeso olor a sangre en el aire. Al doblar la esquina, David miró hacia la entrada del supermercado. A pesar de que David había sobrevivido en el apocalipsis durante muchos años, no pudo evitar fruncir el ceño ante la escena que tenía ante él. La entrada estaba llena de innumerables cadáveres, la sangre fluía como ríos y manchaba el suelo de rojo. Miembros, órganos e intestinos estaban esparcidos por todas partes. Docenas de zombies se estaban alimentando, convirtiendo ocasionalmente los cuerpos en nuevos zombies. Se unieron a las filas de los no muertos, arrastrando sus cuerpos mutilados. A primera vista, no quedaban personas vivas en la entrada del supermercado. Parecía que solo unos pocos afortunados habían logrado escapar. Pero incluso si escaparon del supermercado, había innumerables zombies esperándolos afuera. ¡Wow! Sally no pudo aguantar más y vomitó. Incluso después de vaciar su estómago, continuó con arcadas secas. Los zombies que se estaban alimentando fueron atraídos por la conmoción causada por David. Abandonaron su comida y rugieron mientras cargaban hacia David. David no mostró miedo. Blandió su espada de aleación y se acercó, matando a un zombi tras otro tan fácilmente como cortando melones y verduras. Con cada golpe, caía un zombi. Pero la cantidad de zombies seguía siendo demasiado alta. Un zombi agarró a David por un costado y le mordió el hombro. Sin embargo, la armadura de David era una pieza muy personalizada y los dientes humanos no representaban ninguna amenaza para ella. La mordedura del zombi no tuvo ningún efecto y en cambio le rompió el diente. Mientras este zombi se aferraba a David, otros aprovecharon la oportunidad para invadir y agarrar su cuerpo. «David», exclamó Sally. Miró a su alrededor, agarró un extintor de incendio cercano y quiso acudir en ayuda de David, pero rápidamente se dio cuenta de que David permanecía inmóvil, firme como una roca. Fue la poderosa mejora física aportada por el suero de modificación genética. Aunque estaba rodeado de zombies, no mostró pánico alguno,
Y mucho menos el hecho de que estos zombis no podían atravesar sus defensas. David agarró a uno de los zombis detrás de él y se lo lanzó por encima del hombro, estrellándolo con fuerza contra el suelo. Luego, pisoteó la cabeza del zombi, aplastándola por completo. Sustancias rojas y blancas se esparcieron, convirtiéndose en una flor sangrienta en el suelo. Luego, David agarró a otro zombi que se había aferrado a su cuerpo y lo arrojó como un pollito, derribando una pila de zombis en el proceso. David volvió la cabeza y le gritó a Sally, «No vengas, cuídate». Sally observó cómo David arrojaba sin esfuerzo al zombi de más de 100 libras, casi estupefacta. ¿Era esta realmente la fuerza de un humano? Creo que deberías echarle un vistazo después de lidiar con los zombis que lo rodeaban. David continuó su persecución, blandiendo implacablemente su espada de aleación. Como cortando trigo, los zombis cayeron uno tras otro. En solo unos minutos, David eliminó rápidamente a docenas de zombis. Después de encargarse de todo, David caminó hasta la entrada del supermercado y miró hacia afuera. Las calles estaban llenas de multitudes que huían y vehículos varados. Se podían ver débiles destellos de fuego en la distancia. En general, era una escena de caos. David cerró la puerta del supermercado para evitar que otros zombis lo siguieran. «No vamos a salir». La voz de Sally llegó desde la distancia. David negó con la cabeza. «¿Salir? Ya no está mejor ahí fuera y tengo otras cosas que hacer». David caminó hacia el cadáver de un zombi y presionó la punta de su espada de aleación contra su frente. Cuando la hoja atravesó la piel, apareció un cristal blanco debajo. No esperaba que ni siquiera estos zombis en etapa tuvieran cristales mutantes. David usó la punta de su espada para sacar el cristal y lo examinó cuidadosamente en su mano. «No te equivoques, este es un cristal mutante, solo que un poco más pequeño». Algunos zombis y criaturas mutantes generan estos cristales después de sufrir mutaciones. Los individuos despiertos con habilidades especiales pueden mejorar sus propios poderes absorbiendo la energía de estos cristales. Cuanto más poderoso sea el zombi o la criatura mutante, más fuerte será la energía contenida en el cristal. Sin embargo, estos cristales no tienen ningún efecto sobre la gente corriente. Bueno, no es del todo exacto decir que no tienen ningún efecto. Si una persona común y corriente consumiera directamente un cristal mutante, podría fortalecer su físico e incluso tener una minúscula posibilidad de convertirse en un individuo despierto, pero al hacerlo, la mayor probabilidad es que se transformen en zombies y el proceso es insoportablemente doloroso. Por lo tanto, es un enfoque de riesgo extremadamente alto. Entonces, no es un problema decir que los cristales mutantes no tienen ningún efecto en la gente común. Este mundo postapocalíptico es así de injusto para la gente corriente. En su vida anterior, David también había recolectado muchos cristales mutantes, pero nunca intentó consumirlos. Por lo general, vendería estos cristales a los individuos despiertos a cambio de recursos. Sin embargo, también hubo algunos individuos despiertos sin escrúpulos que simplemente arrebatarían los cristales sin dar ninguna compensación. David no tenía forma de lidiar con tales asuntos, ya que las personas despiertas no eran alguien a quien pudiera permitirse el lujo de ofender. David hizo un gesto con la mano hacia Sally. «Ven aquí». Sally caminó lentamente hacia el lado de David, sin estar segura de lo que iba a hacer. David le entregó la espada de aleación que tenía en la mano y luego agitó el cristal mutante que tenía en la mano. «Abre las frentes de estos zombis, recoge estos cristales y sé rápido». N0V3LTR0B fue el anfitrión original para el lanzamiento de este capítulo en N0V3LB1N. Sally quedó momentáneamente atónita. «¿A mí?». David dijo fríamente, «¿Qué te pasa? ¿No estás dispuesto?». Sally vaciló un momento, bajó la cabeza y guardó silencio. Después de un breve silencio, tomó el cuchillo y comenzó a buscar los cristales en los cadáveres esparcidos por el suelo. En ese momento, una voz sonó en sus oídos: «Aviso de emergencia, atención por favor». Ambos se sintieron atraídos por la voz en la televisión y miraron hacia arriba. Capítulo 19. Cristales mutantes. Aviso de emergencia. Un virus desconocido ha estallado en todo el mundo. Las personas infectadas experimentan muerte cerebral en unos pocos minutos y, posteriormente, el virus controla el sistema nervioso central, convirtiéndolos en muertos vivientes. El mecanismo subyacente se desconoce actualmente. Se recomienda a los residentes que quédese adentro, cierre puertas y ventanas y espere el rescate. En la entrada del supermercado donde no había señal, una repentina transmisión de noticias comenzó a reproducirse en la televisión. Las noticias mostraron la situación de desastre en varios países del mundo. Después de ver las noticias, Sally se dio cuenta de que Ashe City no era el único lugar donde había estallado el virus.
Casi simultáneamente, la catástrofe afectó a todo el mundo, hundiendo a todos los países en la parálisis debido a los interminables zombies. En ese momento, Sally finalmente se dio cuenta de la gravedad de la situación. «Deja de mirar y ponte a trabajar», le dijo David a Sally. Sally vaciló y se acercó al cadáver de un zombi. Cuando abrió la frente del zombi con un cuchillo, vio un cristal translúcido brillando debajo de la piel, extendió la mano con la intención de quitar el cristal. Tan pronto como sus dedos tocaron la piel del zombi, una sensación pegajosa se extiende entre sus dedos. Parecía no haber sangre debajo de la piel llena de cristales, solo una capa de tejido graso que la envolvía. ¡Puah! Sally no pudo evitar vomitar nuevamente mientras estaba arrodillada en el suelo. Sin embargo, esta vez su estómago estaba vacío y solo podía tener arcadas secas. Después de vomitar, Sally se volvió para mirar a David a su lado, con los ojos llenos de súplica. David se quedó allí, inexpresivo, sin ninguna intención de ayudar. De alguna manera, Sally sintió una oleada de resentimiento surgir y 2 lágrimas claras se deslizaron por sus mejillas. Siempre había sido la hija privilegiada de su familia y nunca había hecho ningún tipo de trabajo como este. David habló: «Si no puedes hacerlo, olvídalo, no te fuerces». Después de decir eso, David la ignoró, se dio la vuelta y regresó al supermercado. Sally observó la figura de David que se alejaba, mientras las lágrimas corrían por su rostro incontrolablemente. Llorando, tomó el cuchillo de guerra de aleación y continuó arrancando el cuero cabelludo a los zombis. Sally no era una persona común y corriente, podía gestionar una empresa y tenía algunas habilidades. Ella era una persona inteligente y entendió el significado detrás de las palabras de David. Se acababa de dar cuenta de que con las habilidades de David, podría haber salvado a la mayoría de las personas si hubiera accionado antes. Claro, David no se apresuró a actuar, indicando que no le importaba la vida o la muerte de estas personas. Además, David había estado acumulando suministros en el supermercado recientemente. Algo debe saber: si Sally no hubiera regresado para grabarlo a David, probablemente ya se habría convertido en uno de esos zombies. Si quería seguir al lado de David, tenía que demostrar su valía. El exterior ahora estaba lleno de zombies y no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir por sí sola. Además, sus padres estaban lejos en otro país y no podían brindarle ninguna ayuda. David era la única persona en la que podía confiar ahora. En cuanto a David, empezó a barrer todos los productos del supermercado. Todo lo que había en los estantes, David lo guardaba todo en su espacio de almacenamiento. Incluso artículos diversos como ollas arroceras, aspiradoras, paños de cocina y similares, los arrojó todos al espacio de almacenamiento, con una capacidad casi ilimitada en el espacio. Incluso con un aumento 100.000 veces mayor, los suministros en este supermercado no podrían llenar todo el espacio de almacenamiento. Pronto, David reconoció por completo los artículos de los estantes del supermercado. Luego, David fue a la sección de productos frescos del supermercado y empaquetó todas las verduras, pollo, pato, pescado y otros artículos en el espacio de almacenamiento. La eficiencia de David fue alta. Felicitaciones, has obtenido un repollo, con un multiplicador de golpe crítico de 100.000. Felicitaciones, ha obtenido 100.000 coles. Felicitaciones, has obtenido una libra de carne de cerdo, con un multiplicador de golpe crítico de 100.000. Felicitaciones, ha obtenido 100.000 libras de carne de cerdo. Las notificaciones del sistema siguieron llegando y el multiplicador de impacto crítico de 100.000 hizo que los suministros en el espacio de almacenamiento de David se dispararan rápidamente. Creo que deberías echarle un vistazo pronto. David se llevó todos los suministros útiles del supermercado. Le llevó menos de media hora lograrlo todo. Después de guardar los suministros en su espacio, David regresó a la entrada del supermercado. Sally todavía estaba ocupada recolectando cristales mutantes. Tenía los ojos rojos e hinchados, lo que indicaba que acababa de llorar mucho. ¿Cómo va la colección? Solo quedan unos pocos. La voz de Sally sonaba algo llorosa y agraviada. David se acercó a un mostrador cercano, se sentó y sacó un paquete de galletas y una botella de agua para reponer fuerzas. Después de la intensa batalla y la recolección de suministros de antes, había consumido mucha energía. Sumérgete en el Storyverse, NVLB. Unos minutos más tarde, Sally se acercó a David y le devolvió el cuchillo de combate de aleación. Luego colocó con cuidado docenas de cristales mutantes en el mostrador de su bolsillo. Están todos aquí. David los contó y había un total de 35. Estos cristales mutantes de nivel primario no eran particularmente raros en el mundo postapocalíptico. Después de todo,
Los zombis comunes y corrientes podrían ser asesinados incluso por personas comunes y corrientes un poco más fuertes. Sin embargo, no todos los zombis pueden producir cristales dentro de sus cuerpos. Curiosamente, los zombis que podían producir cristales dentro de sus cuerpos generalmente tenían la oportunidad de evolucionar hasta convertirse en zombis de nivel superior. Por otro lado, los zombis que no producían cristales dentro de sus cuerpos probablemente siguieran siendo zombis comunes en las etapas posteriores. Bien hecho, aconsejó David y reconoció los 35 cristales mutantes en su espacio de almacenamiento. Felicitaciones, has obtenido 35 cristales mutantes, con un multiplicador de golpe crítico de 100.000. Felicitaciones, ha obtenido 3,5 millones de cristales mutantes. David quedó asombrado. ¿Los cristales mutantes también podrían tener golpes críticos? Originalmente había pensado que el sistema restringiría recursos tan importantes, pero no esperaba que incluso los cristales mutantes pudieran tener un multiplicador de golpe crítico de 100.000. En otras palabras, ahora tenía 3,5 millones de cristales mutantes. David tragó saliva. Incluso el Esper más poderoso de su vida pasada, en la ciudad de SJ, nunca tuvo una cantidad tan grande de cristales mutantes. Es una lástima que estos sean los cristales de nivel más bajo con efectos limitados. Qué bueno sería tener cristales de nivel superior. Sin embargo, la cosecha de tantos cristales a la vez hizo que David se sintiera bastante satisfecho. Caminó hacia Sally y sacó una botella grande de agua y una pastilla de jabón de su espacio. Lávese las manos. Sally tomó el agua y el jabón, su expresión facial ya estaba algo entumecida. David sabía que experimentar tantas cosas en un solo día no era fácil para una niña. Sin embargo, con el tiempo, poco a poco se iría acostumbrando. Le preguntó a Sally, ¿tienes hambre? Sally negó con la cabeza, pero rápidamente se movió. Aunque no tenía apetito en ese momento, su estómago estaba vacío. David sacó algo de comida y bebida de su espacio de almacenamiento y se los entregó. Miró su reloj. Descansa media hora y luego partiremos. Sally respondió con un suave está bien y se acercó obedientemente. Ella no preguntó a dónde iban. En este momento, ella solo quería quedarse al lado de David. Capítulo 20. Obtención de cristales mutados. Mamá, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Están bien tú y papá? Aprovechando un descanso, Sally hizo una llamada telefónica a sus padres que se encontraban lejos en otro país. Aunque el mundo estaba actualmente sumido en una crisis zombie, las redes de comunicación seguían funcionando por el momento y los teléfonos e internet seguían siendo accesibles. Es bueno saber que estás bien. Cuídense mucho. Los ojos de Sally se pusieron rojos y su voz se entrecortó. Aunque supo que sus padres estaban temporalmente a salvo, la gravedad del desastre la afectó mucho, especialmente considerando la avanzada edad de sus padres. La posibilidad de no volver a ver a sus padres hacía que Sally se sintiera asfixiada. Sí, me cuidaré bien. Estoy con mis amigos y aquí es seguro. Después de charlar un rato con sus padres, Sally secó las lágrimas y colgó el teléfono de mala gana. En ese momento, David, que había estado descansando con los ojos cerrados, abrió los ojos. Miró su reloj y se dio cuenta de que la llamada telefónica de Sally había durado 36 minutos. Sin embargo, David no la apresuró. Las acciones de Sally lo habían impresionado y había obtenido cierto nivel de aprobación hacia ella. David planeaba establecer su propia base en un futuro próximo. Originalmente, su plan inicial era reclutar individuos con habilidades sobrenaturales y diversos talentos técnicos. En teoría, la gente corriente como Sally no era su principal prioridad. Sin embargo, la notificación de Sally sobre el brote de zombies hizo que David finalmente decidiera traerla con ella. Además, Sally parecía tener buenas capacidades y se adaptó rápidamente. Además, teniendo en cuenta que Sally era propietaria de una empresa, tenía cierta experiencia en gestión. En el futuro, cuando David establezca su base, sus habilidades de gestión podrían resultarle útiles. ¿Estás listo? Si lo estás, partiremos. David le preguntó a Sally mientras guardaba su teléfono. Sally miró a David disculpándose y dijo, perdón por la demora. Ya estoy lista. David agitó la mano, indicando que estaba bien. De repente, Sally pensó en algo y con curiosidad le preguntó a David, por cierto, ¿no quieres llamar a tu familia? David hizo una pausa y dijo, no tengo familia. Sally se dio cuenta de que había dicho algo mal y rápidamente se disculpó, lo siento, no debería haber preguntado. Se arrepintió y se culpó a sí misma por ser entrometida. Sin embargo, la expresión de David no pareció cambiar mucho. Está bien, vámonos.
David no le prestó mucha atención. Se levantó y caminó hacia el interior del supermercado. A Sally le resultaba cada vez más difícil entender a David. Cuando mataba gente, tenía un comportamiento frío y despiadado, como un verdugo sediento de sangre. Pero cuando ella hablaba con él, parecía un vecino silencioso y reservado. De repente, Sally se dio cuenta de que David parecía ir en la dirección equivocada. Ella lo siguió apresuradamente. David, ¿no salimos por la entrada principal? David negó con la cabeza. No, vamos al estacionamiento subterráneo. Antes del brote, David ya había explorado este supermercado varias veces. Esta esencia está firmemente anidada en el corazón de NV N había planeado varias veces las rutas de escape en el supermercado para poder salir ileso incluso en el peor de los casos. Había una montacargas en la parte trasera del supermercado que conducía directamente al estacionamiento subterráneo del centro comercial. Normalmente, solo los empleados de los supermercados conocían estas montacargas. David había alquilado un coche y lo había aparcado en el aparcamiento subterráneo del centro comercial hacía varios días. Con los zombis deambulando afuera, era muy peligroso confiar solo en sus piernas para escapar. Aunque confiaba en enfrentarse a decenas de zombis a la vez, como dice el refrán, muchas hormigas pueden morir a un elefante. Si accidentalmente se viera rodeado por una horda, incluso con armadura y pociones genéticas, sus posibilidades de supervivencia serían escasas. Cuando David llevó a Sally al montacargas en la parte trasera del supermercado, Sally se convenció aún más de sus pensamientos. David debe saber algo para haber hecho planos tan detallados. Sin embargo, Sally no preguntó más. Cada uno tiene sus propios secretos y ella no los preguntaría activamente a menos que David los revelara. Creo que deberías echarle un vistazo. Cuando David presionó el botón del ascensor. En el instante en que se abrieron las puertas, un zombi vestido con ropa de trabajo salió inesperadamente del ascensor y se abalanzó sobre David. Sally se sobresaltó y dejó escapar un grito. David reaccionó rápidamente, esquivando el ataque del zombi con un paso lateral y luego rápidamente lo decapitó con un cuchillo. Al abrir la frente del zombi se reveló un cristal mutado perfectamente formado en su interior. David guardó el cristal en su espacio de almacenamiento y sonó el mensaje del sistema emoticono cara triste. Has obtenido un cristal mutado. El efecto de golpe crítico aumentó 100.000 veces. Felicitaciones, ha obtenido 100.000 cristales mutados. Un cristal entró en la bolsa y al instante se convirtió en 100.000 núcleos de cristal, lo cual fue increíblemente satisfactorio. Lo único que lamento es que el cristal mutado era demasiado pequeño y su contenido de energía no era sustancial. Parece que necesito recolectar más cristales mutados durante estos 3 días, y sería aún mejor si pudiera encontrar cristales avanzados. A medida que pase el tiempo, los zombies seguirán evolucionando. Varios años después, los zombies, incluso los más comunes, se encuentran en una liga completamente diferente en comparación con el presente. En cuanto a los zombies mutados después de la evolución, es incluso menos probable que la gente común sea su rival, solo aquellos con habilidades sobrenaturales pueden lidiar con ellos. Algunos zombies y bestias mutantes que poseen poderes elementales también tienen cristales mutados con colores especiales. Por ejemplo, el cristal del elemento fuego es rojo y proporciona beneficios adicionales a los usuarios de habilidades basadas en fuego. Pueden obtener más energía de los cristales e incluso tienen una cierta probabilidad de comprender las habilidades elementales que poseía el antiguo propietario. Pero pase lo que pase, incluso estos cristales mutados de menor calidad son valiosos en el mundo postapocalíptico. David escuchó que algunas habilidades sobrenaturales relacionadas con la forja y la artesanía requieren cristales mutados para crear armas y objetos especiales. Por lo tanto, definitivamente no es un problema abastecerse de algunos cristales mutados. David sacó su cuchillo del espacio de almacenamiento y tomó el ascensor hasta el estacionamiento subterráneo con Sally. El estacionamiento subterráneo estaba muy silencioso y el sonido de los pasos de David y Sally parecía particularmente claro en este ambiente silencioso. La atmósfera algo opresiva hizo que Sally se sintiera un poco asustada e instintivamente se acercó a David. Solo apoyándose en David podría obtener una sensación de seguridad. Pronto, David encontró su auto estacionado en el estacionamiento subterráneo. Era un Jeep Wrangler robusto con un chasis alto, perfecto para todo terreno. Como David tenía un espacio de almacenamiento, no necesitaba un vehículo que pudiera transportar muchas mercancías, solo necesitaba ser lo suficientemente resistente. Justo cuando los dos se estaban preparando para subir al auto, de repente, David escuchó una conmoción de pasos en la distancia. «Oye, espéranos, jovencito».
David volvió la cabeza y vio a 5 jóvenes con uniformes de trabajo corriendo hacia ellos.